Siguiendo con temas de SQL, vamos a ver a continuación cómo realizar un test de conexión al SQL mediante un fichero UDL, .udl. Este fichero lo que lanza es una pequeña herramienta de conexión en la que nos indica si desde el equipo donde estamos haciendo esta llamada o esta conexión tenemos acceso o tenemos comunicación al servidor donde tengamos instalado el SQL. Normalmente se suele utilizar en instalaciones de doble servidor, en el que tenemos separadas las bases de datos de la propia aplicación. Incluso si no tuviéramos acceso, por el motivo que fuera, a ese servidor de SQL, desde el propio IS podríamos lanzar este fichero para ver esta conectividad, para ver si hay respuesta o si se ven ambos servidores, ¿de acuerdo? Sobre todo nos sirve de utilidad, básicamente pues por lo ya comentado, para ver la conectividad entre ambos servidores, ¿de acuerdo? Lo que hace básicamente es simular la conexión ODBC, ¿vale? Que podemos, es otra herramienta de Windows que la podemos lanzar igualmente, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, ¿vale? Porque el test de conexión lo voy a realizar mediante el mismo proceso. Entonces, sin más, vamos a ir al servidor y os explico cómo crearíamos este fichero, que como veis va a ser muy sencillo y son 4 pinceladas lo que vamos a ver para que veáis realmente si hay conexión o no hay conexión, ¿de acuerdo? Para crear el fichero UDL, pues desde el propio escritorio del servidor le daríamos botón derecho, nuevo, documento de texto. Como veis, es importante que tengáis puestas que veamos la extensión del fichero y ahora os explico el porqué. Una vez que hemos creado el fichero hay que renombrarlo. Vamos a poner por ejemplo test y aquí es la parte importante, en la extensión se la cambiamos a .udl. ¿De acuerdo? Por esto es importante de que podamos ver las extensiones de los ficheros. Una vez indicado test.udl, nos saldría el mensaje que aparece en pantalla, indicaríamos que sí, y como veis nos ha cambiado un poco lo que es el formato del icono. Si hacemos doble clic, lo que nos aparece es la siguiente herramienta, y aquí es donde ya le indicaríamos los datos de conexión al SQL. Vamos a hacer la prueba con el que hay en esta máquina. Recomendamos que se utilice el usuario SA con su propia contraseña. Aquí igualmente podríais darle a la opción de que sea la de Windows. Y una vez estos datos, simplemente, bueno, aquí si ya desplegamos y vemos bases de datos, ya es una buena señal, ¿vale? Ya sí que tendríamos conexión, pero igualmente para confirmar esta conexión simplemente le daríamos a Test Connection y nos indicaría un mensaje de que conexión satisfactoria. Si aquí tuviéramos algún problema de comunicación, saldría el mensaje igualmente de no connection o error de conexión o un mensaje similar, ¿de acuerdo? Esto, como os comentaba anteriormente, es para ver si desde un servidor tengo conexión con las bases de datos que están en el SQL. Incluso le podríamos indicar que quiero conectarme a la master en concreto, ¿vale? Pues test de conexión sobre la master, ok, ¿vale? Si no seleccionamos ninguna base de datos, pues es sobre la propia instancia de donde tengamos instalada la base de datos, ¿vale? Este punto de la instancia es importante porque si el servidor del SQL tiene un nombre, pero la instancia donde tenemos la base de datos tienen una que no sea la que viene por defecto, ¿vale? Me lo invento, imaginaros que fuera 3 equipo, ¿vale? Pues igualmente aquí habría que poner nombre de servidor / instancia en la que esté la base de datos, ¿de acuerdo? Si no tienen instancia o tienen la por defecto, simplemente con el nombre de servidor sería suficiente.